Human-Centered Design o el diseño centrado en el usuario es un enfoque creativo para resolver problemas. Se basa en dos premisas. La primera es que todos los problemas son solucionables y la segunda que el usuario siempre tiene la solución. Human-Centered Design tiene tres etapas. La primera es la etapa de inspiración, donde aprendemos del usuario. La segunda es la etapa de ideación, donde generamos un montón de ideas y empezamos a definir nuestra oportunidad de diseño. Y la tercera es la implementación, donde ya tenemos la solución innovadora y lo que hacemos entonces es llevarla al mercado. En este video hablaremos más que todo de la parte de inspiración. La inspiración tiene 7 pasos básicos. El primero es definir el problema o reto. Debe ser ni muy grande ni muy pequeño. Para eso podemos usar la prueba 5-2, que es generar por lo menos 5 soluciones en menos de 2 minutos. La segunda es tener un plan, tener un cronograma y un calendario, dependiendo del tiempo en cuánto quiero sacar el producto o el servicio. Lo tercero es construir un equipo, entre más multidisciplinario mejor, incluso entre personalidades más diferentes mejor. También podemos considerar tener en nuestro equipo a nuestro usuario para que entonces él pueda ver las cosas y pueda ver el problema desde otra perspectiva. Lo siguiente es definir el usuario acerca de los cuales vamos entonces a inspirarnos, a los cuales vamos a observar o vamos entonces a encuestar. Lo quinto es hacer una búsqueda secundaria, puede ser en internet, puede ser con expertos, puede ser en libros. A veces necesitamos, por ejemplo, conocer el proceso del tema en el que estamos investigando o incluso conocer un poco más la cultura para poder aprovechar mucho más esa etapa de inspiración. Lo sexto es elegir y desarrollar las herramientas según los niveles de conocimiento del usuario, que eso lo vamos a ver más adelante. Y por último tenemos la inspiración análoga. Como lo veíamos en creatividad, a veces es importante salirnos un poco del tema para después volver y verlo desde una manera totalmente diferente. Entonces explorar otros contextos también es muy recomendable en esta etapa del proceso. Vamos entonces a ver los niveles de conocimiento del usuario y las herramientas con este ejemplo. Entonces tenemos a Rocío. Rocío es una mujer, nos encontramos con ella en una reunión y resulta que empezamos a hablar con ella y ella nos dice que ella tiene una muy buena alimentación, pero que ella no sabe por qué está subida de peso. Entonces nosotros podemos pensar en una primera instancia, bueno, lo que ella necesita, si ella tiene una buena alimentación, probablemente lo que le falta es quemar calorías. Entonces nos vamos con esa idea. Pero resulta que vamos un día a la casa de ella, nos invita a tomar el algo y resulta que nos damos cuenta que el cuñado de ella tiene una panadería y constantemente, casi que todos los días, les lleva un pan diferente que está explorando en recetas. Entonces, claro, ahí decimos, bueno, tal vez no es que ella tenga tan buena alimentación, ella cree que sí, tal vez la solución no es solamente el ejercicio, sino que tal vez necesita una información más profunda sobre las calorías, sobre los tipos de alimentos, sobre cómo debe combinarlos. Entonces la solución ahí empieza a cambiar. Pero todo eso pasa porque observamos algo diferente de nuestro usuario. Y resulta que en esa visita nos ponemos a hablar y de pronto en el medio de la conversación le mostramos una imagen, por ejemplo, de nuestra pareja y en ese momento vemos como definitivamente le cambia el rostro y se pone triste. Y resulta que nos empieza a contar que desde que los niños estaban muy chiquitos, ella se separó, el cuerpo le cambió bastante y desde eso ella no había podido tener otra pareja. Entonces ahí nuestro problema cambia también radicalmente y vemos que la necesidad de ella es sentirse bonita, sentirse atractiva y tal vez tener una pareja. Entonces, como vemos, en cada uno de esos momentos, tanto en la conversación como después en la ida a la casa y observar, como en una conversación un poco más profunda y tener un motivador que es esa imagen, podemos tener información diferente del usuario y eso va a hacer que nuestra solución sea muy diferente. Por eso es muy importante tener en cuenta esos 3 niveles. Incluso la mejor solución para el usuario puede ser las 3 combinadas, que eso lo vamos a ver entonces más adelante. Lo que vamos a ver acá es que es como una especie de iceberg, ¿cierto? Cuando vemos un iceberg vemos que la mayor parte de masa del iceberg está por debajo del agua y algo así pasa con nuestro usuario. Hay 3 niveles de conocimiento del usuario, está lo que el usuario dice, luego está lo que el usuario hace y por último está lo que el usuario siente y sueña. Con este ejemplo que hablábamos, la primera conversación que tuvimos fue lo que el usuario nos comunicó, ¿cierto? Simplemente lo escuchamos. En la segunda lo observamos lo que él hace. Y en el último nos dimos cuenta de sus sentimientos, de sus emociones y de lo que ella sueña.
Estos conocimientos también tienen asociados unos métodos y un tipo de conocimiento. Entonces, para lo que el usuario dice, tenemos el método para adquirir esa información, son las entrevistas y las encuestas, y el tipo de conocimiento que obtenemos es el explícito, lo que para los usuarios es fácil de expresar. Segundo, tenemos lo que el usuario hace o usa. Aquí el método es entonces la observación, ¿cierto? También lo podemos llamar etnografía o observación a usuarios. Y el tipo de conocimiento es el observativo. Aquí podemos entonces saber el ambiente de la persona, los gustos que tiene, dónde vive, las decisiones que toma, tal vez las emociones que le produce, podemos verlo un poco con sus gestos. Y ya por último tenemos el nivel más profundo del usuario, que es lo que él siente y sueña. Ese lo podemos adquirir, esa información la podemos adquirir por sesiones, por medio de sesiones generativas, y tenemos entonces aquí dos tipos de conocimiento. Está el tipo de conocimiento tácito y el latente. ¿Cuáles son estos? Son cosas que el usuario sabe, pero no tiene idea de cómo expresarlo, puede ser porque le da pena o porque no es tan consciente de eso. Y lo segundo es un conocimiento que el usuario no sabe porque no se ha enfrentado a esa situación, pero podría tener una idea por situaciones del pasado, o si lo ponemos de pronto con situaciones posibles del futuro, también él podría entonces tomar ciertas decisiones al respecto. Entonces, estos tres tipos de conocimiento del usuario nos van a llevar a soluciones diferentes. Lo ideal, como vemos ahorita en el ejemplo, es combinar por lo menos dos o idealmente los tres niveles de conocimiento del usuario para poder tener toda la información y generar un producto que genere más impacto en él. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, un computador Mac, entonces la mayoría de personas que compran un Mac no lo compran por el computador como tal, sino cómo se sienten al comprar ese computador. Entonces yo lo compro porque me quiero sentir moderna, porque me quiero sentir innovadora, porque me quiero sentir diferente. Entonces cuando un producto apunta a esa emoción, apunta a ese sueño, va a generar una mayor conexión con el usuario y el usuario se va a ver mucho más atraído a nuestro producto. Por eso es tan importante tener en cuenta estos tres niveles y sobre todo este último, que digamos no estamos tan familiarizados. En este curso vamos a explorar un poco los dos primeros, pero vamos a enfocarnos muchísimo más en el último, que digamos es el que menos conocimiento podemos tener. Vamos entonces a explorar estos tres niveles de conocimiento del usuario con sus ventajas y desventajas. Entonces, en el primer nivel está lo que el usuario dice, ¿cierto? O say. Ellos entonces, aquí está la parte de las encuestas y las entrevistas, entendiendo las encuestas como algo un poco más masivo, que incluso se puede enviar un link donde no hay un contacto tan directo con el usuario. En las entrevistas puede haber un contacto uno a uno o incluso grupal. Estos tipos de herramientas o de métodos, con ellos podemos adquirir opiniones, necesidades y razones, del usuario. Podemos irnos a eventos anteriores, podemos preguntarles cosas de su pasado. Pueden ser virtuales o pueden ser presenciales, cada una tiene también sus más y sus menos. Podemos generalizar o podemos tener un conocimiento profundo del usuario. Estoy hablando de generalizar, por ejemplo, las encuestas, es algo más masivo, o tener un conocimiento más profundo en una entrevista uno a uno o en una entrevista grupal. Y por último, tenemos las desventajas, que son las limitaciones por el encuestador y la apertura del usuario. ¿Qué pasa? Eso es algo inconsciente, pero cuando hacemos una entrevista, el usuario muchas veces nos dice lo que él cree que nosotros queremos escuchar. Eso es algo, como les decía ahorita, inconsciente. Por eso muchas veces el usuario nos puede decir cosas, pero cuando indagamos un poco más, incluso cuando vamos a hacer la observación, nos damos cuenta que no es tan real. Eso es una desventaja y es algo como una alerta que debemos entonces esa información profundizarla un poco más. Y la apertura del usuario es porque a veces los usuarios pueden ser un poco tímidos, porque puede que no se genere como esa confianza o que no lo conozcamos tanto. Entonces en ese sentido también puede ser una desventaja. En lo que el usuario hace, se trata más que todo de observar las personas, sus actividades, los objetos que usan, los lugares que visita. En este entonces tenemos como ventaja que los materiales son muy fáciles de conseguir, está la cámara, el video, el lápiz y el papel, una grabadora de voz, lo podemos observar en el contexto real, que eso es una cosa que de verdad nos da muchísima información en cuanto a gustos, en cuanto a emociones. También tenemos que se puede hacer escondido o visible, pero en cualquiera de los dos es necesario tener un consentimiento informado, firmado por el usuario.
Y por último, pues tenemos la desventaja y es que consume mucho tiempo, aunque esto depende también del investigador. Puede ser que yo observe al usuario unas cuantas horas, puede ser que lo observe un día completo, puede ser que lo observe semanas o que me adentre en su vida y observarlo por meses. Esto obviamente depende pues de lo que necesitemos y obviamente entre más tiempo pues más podemos conocer, pero más tiempo nos consume y más complejo también es. Por último, tenemos lo que el usuario siente y sueña. En este entonces lo que hacemos es involucrar a los participantes haciendo uso de actividades creativas. Como lo dice el nombre, el participante está en un grupo, ¿cierto? Y se hace, por ejemplo, un icebreaker para generar un poco más de confianza. Se hacen unas actividades donde el usuario puede imaginar, tiene que visualizar. Puede ser que lo pongamos a recortar, a pegar, a usar uso de sus manos, hacer uso de sus manos, perdón, por ejemplo, a construir algo. Y esto entonces abre muchas más puertas, muchas más posibilidades a que el usuario pueda contarnos un poco más de lo que hay en su interior. Entonces aquí podemos tener un conocimiento profundo del usuario, podemos tener una mayor conexión y apertura con él por todas las actividades que se hacen. Lo otro es que es la única herramienta donde podemos ir al pasado, al presente y al futuro. En las otras también podemos, pero digamos aquí es mucho más palpable, podemos indagar sobre cosas que pasaron, sobre el presente y ponerle también situaciones que podrían pasar para entonces conocerlo un poco más. Los materiales pueden ser o fáciles o difíciles de conseguir dependiendo de lo que yo planee, qué planee hacer con esas actividades. Y digamos la desventaja, parecida a la anterior, es que consume mucho tiempo, no solamente en la ejecución, sino sobre todo en la planeación y en el análisis. Entonces, cada una de estas herramientas tiene sus ventajas y sus desventajas. Como les decía al principio, lo ideal es usar las tres, pero pues obviamente a veces tenemos límites de recursos y de tiempo, entonces debemos escoger la que más creamos que se enfoque a ese producto o servicio que queremos sacar y a los recursos también que tenemos. Ok, entonces esto eran los niveles de conocimiento del usuario según el Human Centered Design o el diseño centrado en el usuario. Muchas gracias.